Muy bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra reunión esta mañana. Vamos a ver el tema Pensamientos canalizados, basado en el capítulo 50 del libro de Génesis. Porque ustedes recuerdan que los hermanos de José pensaron mal en contra de él y Dios canalizó todo para bien. Y nos hace ver este pasaje que José les trae a la memoria a ellos que tienen mala conciencia, ¿verdad? Porque casi siempre, después de muchos años de que ellos hicieron eso, la conciencia los sigue acusando. Y por eso van con José y pues le dicen que por favor que no se vaya a desquitar ya que murió su padre, que por favor no les vaya a hacer algo malo, que su papá mandó a decir eso, ¿no? Y vemos entonces que ellos están muy angustiados, con mucho temor, y temor imaginario, de que José les vaya a hacer algo, ya que murió Jacob. Y entonces pues, José se pone a llorar al escuchar esas palabras de ellos, imaginativas, pensando mal de él, después de que él había mostrado tanta bondad hacia todos, ¿verdad? Entonces, pues vemos que la mala conciencia siempre es un factor muy grave y vemos aquí en este pasaje cómo Dios canaliza todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Vamos a ver en tres partes este pasaje. Vamos a verlo, primeramente vamos a ver la reacción de José, ¿verdad? Da motivos a él para que se piense así de él. Después vamos a ver cómo José se reconcilia por medio del perdón, ejercitando el perdón, que es algo muy importante en nuestras vidas. Y después vemos cómo los pensamientos son canalizados también por medio de la confianza en la fidelidad de Dios. Vamos a ver entonces este tema basado en el capítulo 50 de Génesis. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos tu palabra? Así como dice un pasaje que tendrán hambre de la palabra de Dios, pues qué maravilla que tengamos la enseñanza de tu palabra y que podamos ser instruidos por tu Espíritu. Te pedimos que bendigas este mensaje. Te damos muchas gracias por llegar a la conclusión de este libro precioso de Génesis. Te damos gracias, te pedimos que bendigas el mensaje, la exposición de tus palabras y también que bendigas nuestros cantos. Queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das al ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu favor hacia nosotros en Cristo. Te pedimos que bendigas esta reunión en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, pues entonces vamos a empezar cantando un corito que se llama Suficiente es tu gracia, ¿verdad? Porque este canto nos habla de la fidelidad de Dios, la fidelidad que es más grande. Y vemos aquí que el pasaje de Génesis termina hablando de la fidelidad de Dios, de cómo Dios es fiel. Y José, basado en esa confianza, profetiza lo que va a ocurrir y la profecía exactamente se cumple a la perfección por causa de la fidelidad de Dios. Vamos a cantar entonces el corito 368, Suficiente es tu gracia. Grande es tu fidelidad, Señor, tu misericordia nos guiará, por aguas tranquilas nos pastoreará. La
nada de ti nos apartará. Así que recuerda tus hijos, recuerda tu pueblo y promesas, oh Dios. Suficiente tu gracia, suficiente tu gracia, suficiente tu gracia para mí. Grande es tu justicia y amor, nos guías a cantar tu salvación. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Tu pueblo dice así. Recuerda tus hijos, recuerda tu pueblo y promesas, oh Dios. Suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia para mí. Suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia para mí. Suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia para mí. Suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia para mí. Suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia, suficiente es tu gracia para mí. ¿Verdad? La fidelidad de Dios se manifestó maravillosamente en la vida de José y en la vida de Jacob. Vamos a cantar también un corito que nos habla del plan de Dios, ¿verdad? Es el canto número 189 y nos dice que el orden del universo, que el tiempo desde que empezó, que el origen de la vida, todo fue la mano de Dios y que el plan que Él trazó desde la eternidad fue compartir su eterna gloria con su creación. Sin embargo, vemos que el mal de los hombres, dice, buscaron matarle, pero no se iban a imaginar que él iba a resucitar, porque era imposible que lo mantuvieran en la muerte. El autor de la vida, dice la Biblia, era imposible, ¿verdad?, que lo mantuvieran muerto. Al tercer día resucitó y no se imaginaban que supuestamente ya se habían deshecho de él, lo habían acabado, que la obra que había comenzado iba a permanecer hasta nuestros días y que nos iba a alcanzar a ti y a mí. ¿Verdad? Este canto entonces tiene esta enseñanza y tiene un espacio musical que, como hemos
hemos visto cuando lo hemos cantado, nos recuerda el paso de los siglos hasta que el mensaje llegó a nosotros. Vamos a cantar entonces el plan de Dios, es el canto número 189. El orden del universo, el tiempo al comenzar, el origen de la vida fue la mano de Dios. El propósito del Padre de mucho tiempo atrás, compartir su eterna gloria en toda su creación. Fue el plan de Dios para los hombres, que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. El hombre desde el principio a Dios se reveló, sin medir las consecuencias, lo desobedeció. El Señor en su paciencia y su infinito amor, para redimir la tierra, su Hijo nos envió. Oh, fue el plan de Dios para los hombres, que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. Hace como 20 siglos la historia registró que el creador del universo en una cruz murió. Los hombres lo mataron sin poder entender que la obra que empezaba iba a permanecer. Fue el plan de Dios para los hombres, que desde antes amó, viniendo al mundo
la reconciliación. Muy bien, y vamos a cantar también el corito que se llama Solo por Gracia. Es el 382. Nos recuerda la importancia del perdón. El perdón que hemos recibido nosotros, que lo extendemos a otros, ¿verdad? Por causa de la gracia que se nos ha sido dada. Pues, ¿quiénes son? Porque dice aquí José, ¿quién soy yo? ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Porque sus hermanos están todos temerosos de que Él se vaya a desquitar. Dice, ¿estoy yo en el lugar de Dios? No, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces, vamos a cantar este corito que se llama Solo por Gracia entramos, ¿verdad?, a esta maravillosa obra del Señor. Vamos a cantar entonces el 382. Solo por
50 del libro de Génesis. Pensamientos canalizados, vamos a ver el tema, basado en este capítulo, que dice así: Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿En lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos ahora, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años.
Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Es interesante, ¿verdad?, cómo el libro de Génesis empieza con la creación del universo, de los cielos y la tierra, y termina, ¿verdad?, con un ataúd, ¿verdad?, porque pues habla de la fragilidad del ser humano. Entonces, en este pasaje nosotros vemos que tras la muerte de Jacob se genera en los hermanos un miedo, un temor a que él ejecute venganza contra ellos por causa de lo que le hicieron. Y realmente José se pone a llorar delante de ellos por la tristeza y por la sospecha, por ver cómo dudan de él. Y pues él no había dado lugar, ¿no? Les había dado motivos José para que pensaran eso de él. ¿Se había comportado de alguna manera que ellos pensaran que se iba a desquitar? No, simplemente fue una imaginación de ellos, porque José no da ningún motivo para que sus hermanos tengan miedo de que él se vaya a desquitar contra lo que le hicieron, ¿verdad? Su comportamiento es muy natural, ¿no?, muy común, diríamos, para cualquiera de nosotros. Pues el comportamiento de José es completamente natural, no tiene ninguna exageración, ninguna matiz de maldad hacia sus hermanos, en lo absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos observar en qué es lo que hace José cuando muere su padre, ¿no? Pues dice el versículo 1 que se arroja a los brazos, al rostro de su padre, lo besa, se pone a llorar junto a su cuerpo, ¿verdad? Y llora y lo besa. Vemos que los demás no hacen eso. Los demás se quedan como congelados, podríamos pensar, ¿no? No se dice en la Biblia que los demás también lo abrazaron y que lloraron. Se puede entender que sí lo hicieron, pero lo inmediato que les surge a ellos es: ay, 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 ya murió nuestro padre y ahora se va a querer desquitar José. Así que los demás se quedan como, decimos vulgarmente, tiesos, ¿no? Porque ahora sí se va a desquitar. Entonces la Escritura nos menciona aquí que es José el único que abraza a su padre, y el silencio de los hermanos es un poquito elocuente, ¿no? Porque hay una diferencia entre el corazón que está lleno de culpa y el corazón que está libre ¿verdad? Porque José no tenía ningún rencor hacia ellos. Él estaba libre, realmente podía manifestarse libremente, pero ellos estaban con ese miedo, aunque explícitamente no nos dice que los hermanos estuvieran temerosos en este pasaje, en ese momento, es posible, por el versículo 15, que ellos trajeran ese asunto, ¿no? Su actitud desde la muerte de Jacob estaba ya marcada por la inseguridad y el miedo. Así que cuando en Génesis 49 Jacob da las bendiciones, no se arregla el problema. Ya ven ustedes que Dios repasó a cada uno de los hermanos y a cada uno les dijo algo, a cada uno hasta llegar a Benjamín. Pero lo único que se dice de José respecto al problema les dijo Jacob: los arqueros te asaetearon. Y se refiere a los hermanos, ¿verdad? Que sus hermanos lo asaetearon como arqueros y lo llenaron de amargura. Eso es todo lo que dice Jacob, pero no hace una alusión a que les diga: perdónalos, José, por el mal que te hicieron, ¿verdad? No hace esa alusión Jacob, como que se queda sin resolver el problema. ¿Por qué habrá hecho eso Jacob? ¿Por qué no como dicen ellos, tu padre dijo que los perdonaras? ¿Por qué no hizo eso Jacob? Bueno, porque el perdón no es me tienes que perdonar, ¿verdad? No es exigente, ¿no? El perdón no es impuesto, no es que se exige del otro que te perdone. Es algo que Dios actúa en la persona y que no siempre los líderes humanos, como en este caso Jacob, puede resolver el rencor
o la falta de perdón en las personas. No se puede resolver. Es Dios el que actúa en las personas, y la reconciliación muchas veces se da en otro momento y bajo otras circunstancias, independientemente de los líderes, ¿verdad? En este caso Jacob. Así que el perdón de José no fue exigido por su padre, y no estuvo supeditado a la presión que su padre le puso. Fue un acto de gracia. Él actuó por gracia, no por obligación ni exigencia, y Dios mostró su gracia al él querer perdonar a sus hermanos libremente, porque sí que lo trataron muy mal que lo trataron. Así que lo primero que él hace, José, es llorar a su padre, libre de esa culpa. No tenía ningún rencor hacia sus hermanos, no había ninguna tensión, algo tenso en su corazón, pero los hermanos es muy probable que sí, según vemos en el versículo 15. Así que lo que hace José es ordenar el embalsamamiento de su padre, ¿verdad? ¿Por qué tenían que embalsamar a José? Es una costumbre egipcia, ¿no? ¿Qué tenía que ver con Jacob? Bueno, es que iban a trasladarlo hasta Canaán, y había que pasar por un duelo de muchos días, entonces tenían que embalsamarlo para poderlo llevar después a Canaán. Así que él manda a los médicos en el versículo 2 a que lo embalsamen, dice así: y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. No lo embalsamaron los sacerdotes, ya ven ustedes que ellos hacían un ritual, ¿verdad?, a sus dioses y todo eso, y lo embalsamaban y lo cubrían, y se protegía el cuerpo por mucho tiempo. Pero aquí no fue, porque Jacob no estaba identificado con la religión ni con las costumbres de egipcias. Así que José se lo encargó a los médicos, que eran expertos en embalsamar al cuerpo, el cuerpo muerto. Pero entonces ellos fueron los que hicieron esto. Y dice el versículo 3 que le cumplieron 40 días de embalsamamiento. Fíjate nada más cómo era bastante profesional el embalsamar a una persona. Dice aquí el versículo 3, le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Oye, qué bárbaro. Pues Jacob no era un egipcio, ¿no? Pero los egipcios, en gratitud por lo que había hecho José por ellos, porque los había salvado del hambre, porque había administrado los bienes que había él acumulado para dárselos a todos, estaba la gente feliz. Dice la Biblia que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero el que lo reparte, dice, será bendito. El pueblo lo bendecirá. Entonces, José repartió el grano que él había juntado por sabiduría de Dios, y los egipcios estaban muy agradecidos, y por eso lloraron a su padre. Porque pues, para ellos, ¿qué tendría que ver Jacob, no? No tenía nada que ver Jacob en sí mismo no hizo nada por ellos. Pero ellos estaban muy agradecidos con el hijo de Jacob. Así que la honra y la gracia que Dios derramó sobre José trajo bendición, diríamos, ya al cuerpo muerto de Jacob, podríamos decirlo, ¿no? Porque fue bendecido por los méritos de José, y todo eso vino en consecuencia de la estima que tenían por José. Vemos entonces en el versículo 4 que José pide permiso para ir a sepultar a su padre. Dice así: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón. Lo que nos preguntamos aquí nosotros es, ¿por qué no se lo dice él directamente a Faraón? ¿Por qué manda decírselo a Faraón? Bueno, en ese momento José estaba enlutado, estaba con tristeza por la muerte de su padre. Él no quería, diríamos, proceder por sí mismo, ¿no? Pues yo voy a sepultar a mi padre y ya es un asunto personal, no tengo que meter a Faraón, simplemente voy a ir a Canaán. No, quiso respetar la autoridad. No quiso brincársela, porque una de las cosas importantes que un creyente tiene es reconocer la autoridad. No se la brinca, ¿verdad? El creyente toma en cuenta la autoridad. Así que José pide permiso para cumplir el juramento de su padre de que lo sepultaran en Canaán, ¿verdad? Y le manda a explicar a Faraón, dice el versículo 5, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás.
y entonces le explica el compromiso personal que él tenía con su padre, de que le hizo jurar: me vas a sepultar en este lugar. Así que dice el versículo 5: ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Así que era una persona responsable, ¿no? Era una persona, no se guiaba por los sentimientos, pero ya que había cumplido su asunto, él regresaba a lo que le correspondía, dice: regresaré. Pero él había encontrado mucha gracia, porque la Biblia dice que el que camina en su integridad va a encontrar gracia ante los ojos del rey. Entonces José tenía mucha gracia de parte de Faraón y mucho respeto, porque Faraón reconoce la necesidad que hay de cumplirle a su padre, en el caso de José, el juramento. Entonces, por eso José manda decírselo. ¿Por qué? Pues porque respeta el protocolo, ¿verdad?, de que no hay que brincarse a la autoridad, y porque en ese momento él no estaba de ánimo para hacerlo, ¿verdad? Él estaba enlutado, entonces pide permiso, y porque era un asunto personal, no un asunto político ni de la nación, entonces manda pedir permiso con los siervos del faraón, y le conceden el permiso, pero fácilmente. Noten ustedes el versículo 6, ¿no? El permiso se le concede, dice: y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Ven ustedes qué respeto, ¿no? El respeto de Faraón, no le pone ninguna condición a José. Bueno, pero no te vayas a tardar más de la cuenta. No, era un respeto total. Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Le concede la petición, y José va a Canaán a sepultar a su padre, acompañado de ministros de Egipto. Fíjense ustedes el versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón. Oye, los ministros de Faraón. Diríamos aquí, si fuera en nuestro país, pues el secretario de Economía, el secretario de esto, de aquello, del otro, ¿no? ¿Cuántas secretarías hay aquí? Bueno, cada uno de esos ministros estaría acompañando a José en la sepultura de su padre. Y dice la Biblia también en el versículo 7, los ancianos de su casa, es decir, que los parientes de Faraón, ¿verdad? Sus compañeros, ¿verdad? Los ancianos de su familia fueron a la comitiva también. Y luego también dice el versículo 7, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Es decir, que no era nada más una fiesta local, era una sepultura, era un duelo nacional, un luto nacional, no nada más local, ¿verdad? Todos los ministros, algo así como si todos los gobernadores, ¿verdad?, de los estados de nuestro país fueran en la comitiva también. Así que era una cosa impresionante del aprecio que se le tenía a José y a Jacob, por lo tanto. Qué bonito, ¿verdad? Ellos dejaron una huella muy importante en este mundo. Así que la palabra de Dios nos menciona la grande honra que se le da a José. Y van también, según el versículo 8, ven toda la familia, ¿no?, que era natural. El versículo 8 dice, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, todos fueron. Solamente dejaron, obviamente que al cuidado de los siervos, solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños, a las vacas, ¿verdad?, y al ganado. Entonces, mucha gente se junta, ¿verdad?, dice el versículo 9, mucha gente, se hace un escuadrón muy grande, dice el versículo 9, y subieron con él carros y gente de a caballo, es decir, gente común, gente de la ciudad, gente del país, gente que quiso juntarse a la comitiva, al cortejo, con carros y gente de a caballo. Así que se hizo una multitud de personas que iban a sepultar a Jacob. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bonita honra a esta persona por causa de los méritos de José, ¿verdad? Y vemos en el versículo 10 que llegan a cierta parte, al límite entre Canaán y Egipto, y entonces ahí se detienen, dice el versículo 10, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Llegaron entonces a la era de Atad, es decir,
algo que podríamos pensar sería la frontera natural entre Egipto y Canaán, y ahí se detienen. Y entonces ahí se detienen un descanso natural, diríamos, para reponer fuerzas, se detienen, y se detienen 7 días, haciendo duelo con muy triste y grande lamentación por Jacob. Entonces los moradores de la zona se quedan asombrados, dice el versículo 11, ¿no? Que los moradores, viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán, que significa el llanto de Egipto. Porque ellos dijeron, oye, ¿no te ha pasado que cuando hay un cortejo fúnebre que es mucha gente, muchos carros, ¿no?, van detrás, y tú dices, pues ¿quién se habrá muerto? Y ves que pasan y pasan carros y carros y carros y carros. Y tú dices, pues ¿quién se murió? Es lo que dijeron ellos, ¿no? Mira, pues ¿quién se habrá muerto? Ah, pues Jacob. ¿Y quién es Jacob? Ah, es el patriarca, es el padre de José, el que nos vendía, ¿te acuerdas que nos vendía el trigo? Ah, sí, ¿a poco? Sí, bueno, ¿y qué importancia tiene él? No, pues es el padre del Mesías que va a venir, del descendiente prometido, el que nos va a salvar. Así que entre la gente se podría pasar la información en una manera natural. Pues qué hermoso, ¿verdad? Como dice Pablo, mi muerte va a glorificar a Dios, así como mi vida. Mi vida y mi muerte van a glorificar a Dios. Por esto, ¿no? Porque la gente, bueno, ¿y este quién? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué importancia tiene? La gente siempre se pregunta y se sacan conclusiones. Ah, pues por esto. Ah, pues es por aquello. Ah, de veras, no sabía. Sí. No habías leído, ¿no? No sabía. Ah, pues por eso. ¿Qué crees? Que fíjate que uno, bueno, de una manera natural se comunican las buenas noticias del Señor. Así que entonces nos damos cuenta que ellos, por lo tanto, están en la era de Abel Atad, ¿verdad? Y entonces avanzan ahora sí hacia el siguiente paso, que es sepultar a Jacob, ¿verdad? Dice el versículo 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Versículo 13 dice, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Aquí entonces se narra dónde los sepultaron exactamente, en la cueva de Macpela, la que había comprado Abraham, de los hijos de Et, ¿verdad? Y junto con el campo, ahí sepultaron también a Jacob, como él lo había pedido. ¿Por qué lo hizo así? Porque él quería que sus hijos se identificaran con las cosas de Dios. Lo mismo que hizo Abraham. ¿Por qué Abraham compró? La única posesión que tuvo Abraham en esta tierra fue un lugar de sepultura. ¿Por qué? Porque él quería que ahí se identificaran sus hijos, porque Dios había dado promesas valorando las cosas espirituales. Así que ahí fue sepultado Jacob, cumpliendo el mandato que él les había dicho, le había pedido a José que hiciera. Todos regresan entonces, el versículo 14 nos dice, todos regresan a Egipto, ¿verdad? Dice el versículo 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Entonces, no notamos nada de José, ¿verdad? ¿Notan ustedes algo raro? Algo que le haya causado a los hermanos la duda de que ahora se va a desquitar. Yo lo único que observo aquí es el grande respaldo político, la grande popularidad que tenía él y el apoyo que tenía completamente de Faraón. Así que él tenía todos los recursos, tenía el apoyo de mucha gente. Entonces, eso es lo que yo supongo que les hizo pensar, ay, ahora se va a querer vengar, porque tiene toda la autoridad, porque él no dio ningún motivo para que sospecharan de él, y entonces, además de que la ausencia del padre, pues ya no los protegía, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que trajo en ellos ese miedo? Es la mala conciencia, ¿no? La culpa siempre hace interpretar cualquier circunstancia como una amenaza, es lo que sabemos. Así que dice el versículo 15, como el versículo 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron,
quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago del mal, de todo el mal que le hicimos. Fíjate que fue una especulación, ¿no? Quizá lo dieron por hecho, porque así son los, ¿verdad? Las malas interpretaciones. Es terrible, ¿no? Que uno fabrica en su propia mente, uno fabrica cosas malas, ideas malas, y entonces piensa uno mal. José se va a desquitar de nosotros. Entonces dice el versículo 16 que lo primero que hacen es enviarle un mensaje probablemente con Benjamín, su hermano, ¿no? Oye, por favor, dile, ve con José y dile, por favor, que no se vaya a desquitar, ¿no? Dice el versículo 16, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, ¿verdad? Porque la duda ofende, ¿no? Dice la gente, oye, la duda ofende. Y aquí José está llorando porque están acusándolo de un vengador que quiere aprovechar las circunstancias, que como su padre estaba vivo, entonces por eso él no intervino, pero ahora que ya murió su padre, ahora es el momento oportuno porque tiene todo el poder de desquitarse de ellos. Entonces la culpa no resuelta lleva a los hermanos a buscar una estrategia de perdón. Temiendo la posible venganza, envían a un mensajero para que les diga esto. ¿Por qué no fueron ellos? Porque a veces uno decimos, oye, ¿por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué me lo manda a decir? Decimos, ¿no? Nos enojamos, bueno, que me lo diga en mi propia cara, ¿no? Pero muchas veces no entendemos lo que le está pasando a la otra persona. Muchas veces no entendemos y vemos en ellos que el apelar a una persona, a una tercera persona, para buscar una protección de parte de José, pues es una estrategia humana que ellos utilizan, porque la necesidad de aceptar el perdón completo de Dios, ¿verdad? Y de José, ¿verdad? Era muy importante para ellos. Porque fíjense que la culpa es una esclavitud tremenda. Cuando la persona no se perdona a sí misma o cuando la persona está bajo esta culpa constantemente, pues todo lo ve así, ¿no? Por la culpa, si no se cree en el perdón, la culpa sigue oprimiendo el corazón. Ellos no creyeron en el perdón de José, no creyeron y por lo tanto, oye, por favor, tu padre dijo, ¿cuándo dijo Jacob eso? ¿Han leído ustedes algún pasaje en la Escritura, en el libro de Génesis, de lo que hemos visto, que Jacob haya dicho, oye, por favor, perdona a tus hermanos, que no, de todo el mal que te hicieron? No, ¿verdad? Sí es probable que Jacob, como Jacob mismo perdonó a sus hijos de todo este mal, pues desde luego por consecuencia, José podría haberlos perdonado, pero que Jacob declarara explícitamente, perdona la maldad de tus hermanos. Entonces ellos le inventan una mentira, probablemente una mentira, algo que no puede ser verificable. Tu papá dijo que nos perdones. Por eso entonces José se pone a llorar al ver su estrategia, ¿no? Pero sin embargo él se pone a pensar. Él se da cuenta, fue bueno tal vez que le enviaran un mensaje y que él se pone a pensar y se pone a analizar las cosas y dice, pues es que yo entiendo, ellos tienen miedo del desamparo, lo entiendo perfectamente, oró al Señor seguramente y Dios le hizo comprender, porque cuando nosotros oramos al Señor muchas veces es cuando entendemos las cosas. Puede ser que en muchas ocasiones a nosotros nos hagan algún agravio y nos sintamos muy ofendidos y luego todavía se multipliquen las cosas porque la persona no nos lo dijo a nosotros directamente, ¿verdad? Nos enojamos. Pero muchas veces al estar orando al Señor, Dios nos dice, perdona. Si tienes en tu corazón una queja contra otro, perdona. Y luego en otro pasaje dice, así como Dios te ha perdonado a ti. Oye, cuando vemos nosotros nuestros grandes pecados, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor? Es lo que nos dice aquí en el versículo 18, ¿verdad? Vean ustedes como sus hermanos, como no reciben respuesta de José,
El versículo 18, vienen ellos, ahora sí. En el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Oye, qué raro está eso, ¿no? Primero no le dicen, se lo mandan a decir. Y ahora llegan al palacio, diríamos, y se postran ahí. Henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué significa eso? Significa ellos que, como José piensa vengarse, ellos quieren inspirar la compasión, porque no es un postramiento de gratitud. Gracias por Jacob, por todo lo que nos has, José, por todo lo que nos has dado, gracias por tu amor para con nosotros, gracias por habernos perdonado. No, aquí estamos como tus siervos. Y también José no les dice, bueno, no, hermanos, levántense, gracias por sus gestos de humildad, qué bueno, qué bonito. Pero no, José perfectamente entiende el problema. ¿Cuál es el problema de ellos? Es que en lugar de acercarse confiadamente, por el perdón ya manifestado previamente, ellos están temerosos buscando manipular la compasión de José. Al igual que los hermanos de José, muchas personas, ¿verdad? Muchos no creen el perdón de Dios. No creen que Dios les vaya a perdonar por medio de Cristo. No creen que un Salvador sustituto perfecto, que murió y que resucitó y que vive, sea la base del perdón. Y se intenta ganar la compasión de Dios por estrategias humanas, ¿no? Como el autocastigo, ¿verdad? Hay personas que se infringen castigo, ¿no? Se sajan el cuerpo, se torturan algunos, sufren, ¿verdad? Algunos incluso van a bailar, ¿no? Le van a bailar a un ídolo, algo así, para inspirar la compasión de Dios que los beneficie. Son estrategias humanas de infligir sufrimiento para que Dios se compadezca de mí y me conceda su misericordia. Pero no, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Son obras muertas eso, para que sirvan al Dios vivo. Así que el perdón de Dios viene con una garantía sólida, que es la resurrección de Él mismo en la persona de Cristo. Es una garantía eterna de aquel que murió por nuestros pecados, que no es como un mero humano, se hizo humano como nosotros, pero es Dios encarnado. Por eso Él es la garantía sólida del perdón que hemos recibido y por eso nos acercamos confiadamente ante Él. No nos acercamos, diríamos, porque sí, la conciencia, cada quien sabe su propia plaga, ¿no? Cada quien sabe sus propios pecados. Y entonces la mala conciencia siempre impide que uno se acerque a Dios confiadamente, como ellos, ¿no? Por favor, te rogamos que nos ayude. ¿Qué hace José entonces? José reacciona. Ven ustedes el versículo 19. Y les respondió José, no temáis. Ahí estaba el problema, exactamente, la raíz del problema. Y les pregunta, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Se va a la raíz del problema y reconoce que la justicia y la venganza no le pertenecen a él y que él no va a usurpar el lugar que le pertenece a Dios, ¿no? Es decir, yo no soy juez y vengador, como muchas personas dicen, ajuste de cuentas, voy a hacerle lo que me hizo, para que sienta y para que le duela. Lo que yo sufrí, que lo sufra él. Eso es ajuste de cuentas, ¿no? Como me hizo le haré, dice Proverbios, ¿no? 24:29. No digas, como me hizo le haré, daré al hombre el pago según sus obras. Oye, tú eres Dios. Dice José, yo no estoy en el lugar de Dios. No soy yo Dios para ocupar su lugar. Así que el perdón es un asunto de gracia maravillosa y muchas veces la gracia y el perdón es más poderosa que la venganza, ¿no? ¿Qué produce la venganza? Una destrucción, como le pasó a ellos, ¿no? Cuando violaron a Dina. Ellos sí que se desquitaron y mataron y asediaron con una venganza a la 10ª potencia. Entonces ellos estaban pensando, ahora José tal vez
nos va a hacer lo mismo, ¿no? José les dice, no tengan miedo, yo no estoy en el lugar de Dios. Y por esa razón es el perdón que Él extiende como dice el versículo 20, les explica cómo Dios canaliza los malos pensamientos, incluso para convertirlos en algo bueno. Ven ustedes el versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oye, fíjate, malos pensamientos. ¿Qué quisieron ellos? Vamos a matar a este soñador. Ahí viene el soñador, ándale, vamos a matarlo y a ver qué ocurre con sus sueños. Tenían una ira. Entonces cuando llegó José para preguntar cómo estaban, que porque su papá le había mandado para averiguar cómo estaban sus hermanos, lo agarran entre todos, montoneros, ¿verdad? Y él a gritos, no me hagan daño, y lo meten, lo arrojan de la cisterna primero para saber qué iban a hacer con él. Y se ponen a comer, y aquel entonces gritando, por favor, hermanos, ayúdenme, y lo dejan ahí. Y entonces se le ocurre a Judá, pues ¿para qué lo vamos a matar? ¿De qué nos sirve matarlo? Vamos a venderlo, así podemos sacar dinero. Pues está muy bien. Y lo venden como esclavo, vienen los mercaderes y les pagan por un esclavo. ¿Cuándo se iban a imaginar ellos con todos esos malos pensamientos que Dios lo iba a convertir en bien? Por eso se llama pensamientos canalizados, ¿no? No canalizados por el hombre, canalizados por Dios. Dios transformó incluso los pensamientos malos como instrumentos de salvación, porque ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Así como en la cruz de Cristo, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos quisieron matarlo y dijeron, que muera, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dice Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Fíjate cómo se le llama, el autor de la vida. ¿Cómo era posible matar al autor de la vida, no? Es decir, Él es Dios encarnado. Su muerte fue sustitutoria para que podamos tener el perdón completo. Pero ellos pensaron, ahora sí, hicieron una trama, decidieron el mal. ¿Y qué pasó? Dios lo convirtió en bien para salvación de todo aquel que por la fe apropia el sacrificio de Cristo y lo hace suyo para salvación eterna. Oye, entonces, ustedes pensaron mal, pero Dios lo transformó en bien y en salvación para multitud de personas. Vemos cómo Dios hace, ¿no? Por eso se llama pensamientos canalizados, porque por medio de esa muerte y resurrección, Dios levantó un Salvador perfecto, por medio del cual viene la salvación a muchos, ¿verdad? A todo el que cree. Entonces vemos que Dios redirecciona. No es que Dios sea el autor del mal, sino que Dios redirecciona ese mal y lo transforma en bien. Dice el Salmo 76:10, dice, la ira del hombre te alabará. Oye, ¿cómo es posible? Cuando uno lee ese versículo, la ira del hombre te alabará. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿ven ustedes aquí la ira? Vamos a matarlo. Lo alabará. Porque cuando se ve el resultado, ¿verdad?, de cómo Dios encausa las cosas, entonces dice uno, gracias, Señor, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasó con Faraón? Quería matar al Faraón que sucedió a ¿no? Mucho tiempo después, quería matar a los israelitas. Entre más quería matarlos, más se multiplicaban. Dios lo convirtió y ya no podían con ellos. Hasta que dijo, pues vamos a tirarlos al río. Pero Dios utilizó las cosas para bien, porque la ira de Faraón se encendió con el otro Faraón, no este, ¿no? El otro Faraón se encendió contra los israelitas y los quiso perseguir. Y ahí dice que Dios se glorificó cuando ellos van cruzando el Mar Rojo, que se abre y ellos quieren hacer lo mismo los egipcios, y Dios da la orden de que todo esto se cierre y los carros egipcios y los soldados. La ira del hombre te alabará, porque todo esto sirvió para que todos los pueblos y las naciones vieran la gloria de Dios. Vemos entonces cómo ustedes pensaron mal, pero Dios lo convirtió a bien.
Y vean ustedes cómo tiene una reacción de misericordia. Porque lo más probable sería, sí, bueno, y primeramente, ¿por qué no me lo dicen en mi cara? A ver, ¿por qué me mandan que no tienen boca? ¿Verdad? Podría decir José, ¿no? No les reclama nada. No se pone con esos moños, ¿no? Sino que reafirma su perdón. Dice el versículo 21, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y habló a su corazón. Oye, qué bonito, porque ellos tenían un dolor en el alma. Qué difícil es sanar los dolores del alma, ¿no? A veces cuando tú te enfrentas a los dolores del alma de alguna persona y tú dices, ¿cómo resolver este problema? La persona está con un dolor enorme en su alma, no en su cuerpo, en su alma. ¿Cómo sanarla? Y a veces no podemos hacer nada, ¿no? Pero aquí José, vean ustedes, que les habló a su corazón y los consoló. ¿Cómo los consoló? Con el perdón. No tengan miedo, yo les voy a seguir sosteniendo, no los voy a abandonar. Ustedes tienen miedo al desamparo, ¿verdad? No los voy a desamparar. Mientras yo esté aquí, les voy a seguir sustentando. Así que Dios utilizó a José como un instrumento de provisión para su pueblo y para los hijos de los hijos, ¿verdad? Nacieron muchos hijos, ¿verdad? Muchos nietos, pero los sanó y les habló a su corazón. Qué bonito ministerio. Cuando uno, pues digamos, se enfrenta a estas situaciones, pues a veces lo único que puede hacer es orar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? A lo mejor no digas nada, quédate callado. A veces, como dicen, el silencio es oro, ¿no? En otras ocasiones no, pero a veces que sí. Pero José les habló al corazón y los consoló. Gracias hermano querido. Pero así que, por último vemos que los pensamientos, entonces ya vimos que los pensamientos negativos o malos, Dios los canaliza para bien. Pero vamos a ver también, en último lugar, que los pensamientos del futuro son canalizados por la fe en la fidelidad de Dios. Noten ustedes el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Primeramente vemos pues una gran longevidad, ¿no? Podemos decir una longevidad bastante grande, no como la de su padre, 147 años, pero bastante, ¿no? Comparado con nosotros, diríamos, vivió bastante José, 110 años. Dice que habitó en Egipto, él y la casa de su padre, vivieron todos, pues diríamos, mucho tiempo, con una gran provisión de parte de Dios y con una plenitud de vida, porque eso es el resultado de caminar con el Señor, ¿no? Muchas veces, pues los padres, yo entiendo también, los padres y la cultura en general nos enseña que si una persona es preparada, que si tiene recursos, que si tiene dinero, que si se le da una herencia grande, que si tiene tal o cual cosa, va a ser muy próspero, va a ser muy feliz, va a ser muy dichoso. Y uno basa la dicha de la persona, de los descendientes, basa la dicha de la persona en las cosas materiales y de este mundo. Que la persona se prepare, que tenga mucho dinero, que le vamos a dejar mucha herencia. Y esto lo va a capacitar para vivir en este mundo. No es cierto. ¿Qué es lo que capacita, por ejemplo, a José? ¿Por qué vivió? ¿Cómo fue que José, siendo un hijo de pastor, ¿verdad? De un pastor, una persona que no tenía preparación, que no tenía cultura, que diríamos no tenía instrumentos, no había estudiado licenciatura en administración de empresas, no sabía nada de eso, fue exitoso como mayordomo, exitoso en la cárcel y exitoso en el palacio? ¿Cómo? ¿En qué consistió la preparación de José? En caminar con el Señor. ¿Y quién se lo enseñó? Pues su padre. Así que qué bonito que los padres enseñen a sus hijos a caminar con el Señor, porque yo entiendo, ustedes como padres dicen, no, mi hijo tiene que estar bien preparado para que sea exitoso en esta vida. Pero fíjate que el mayor éxito de tu hijo y tuyo es tu caminar con Dios.
que tú andes con el Señor como Jacob lo hizo con José, y ese es el mayor legado que le puedes dar a tus hijos. Vean ustedes el versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Vemos ahí hijos dichosos. Los nietos y los bisnietos por parte de Efraín los vio José, ¿verdad? Y por parte de Manasés vio a sus nietos, al hijo de Maquir, ¿no? Hijos dichosos, ¿qué decir? Sobre sus rodillas los crió. ¿Qué significa? Pues que ahí los tenía, ¿verdad? Ay, mi nietecito querido, y le daba un beso, ¿no? Y, déjame a tu nietecito, sí, ok, se los dejo aquí tantito, muy bien, muy bien. Criado sobre sus rodillas significa cercanía, cuidado por sus descendientes. Pero ¿cuál es el mayor cuidado? Pues, ¿cuál fue su mayor legado? Como dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, si uno quiere que sus hijos, los hijos de sus descendientes sean dichosos, no consiste en lo material, no está en lo terrenal, no está en la preparación. ¿En qué está? En comunión con Dios. Por eso la mentalidad común terrenal de este mundo está equivocada. Y vemos entonces cómo la Biblia nos menciona aquí en el versículo 24 que José dijo a sus hermanos, dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo es que lo dice José con tanta seguridad? Yo voy a morir, dice, pero ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo lo sabía él? Bueno, pero que era un hombre de fe, ¿no? El músculo de la fe se desarrolla ejercitándolo. Conforme ejercitas la fe, la constancia, la continuidad, el seguir al Señor, se va a desarrollar tu músculo espiritual. Ciertamente os visitará Dios. Y claro que sí, así fue, ¿no? Llegó a Moisés y Aarón, y fue la visita que Dios iba a traer a Egipto, ¿verdad? Su visita a él para sacar con mano poderosa a toda esa nación. Dice, Dios les hará saber. ¿Cómo lo hizo? Por certeza. Y ven ustedes que hace jurar a sus hermanos en el versículo 25 que sus huesos, por favor, los lleven a Canaán. Dice, e hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente otra vez os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Cómo anticipa la liberación futura de Israel? Por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 22, nos dice que por la fe José, cuando iba a morir, anunció de antemano la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Dios ciertamente os visitará. Qué bonita es la visita de Dios, ¿no? La visita de Dios cuando llegó a la tierra fue por medio de Cristo, cuando llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de sus, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste, porque no conociste el día de tu visitación. O Dios mismo visitando a la tierra en forma de humana, igual que nosotros, hecho humano en la persona de Cristo, y lamentando sobre Jerusalén, porque Jerusalén dice, no quisiste venir a mí. Por eso dice aquí José, Dios les va a visitar, y así se cumplió, ¿verdad? Así que termina el versículo 26, como José es exaltado, ¿verdad? Exaltado por los egipcios nuevamente, vemos que es honorado, y esto cambia otra mentalidad nuestra, ¿no? ¿En qué consiste la exaltación aquí de José? ¿Cuál es su secreto de vida? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la clave de esta vida? ¿En qué consiste la vida? ¿De qué se trata esta vida? De caminar con Dios, de vivir juntamente con Él. Vean ustedes el versículo 26, murió José a la edad de 110 años
y lo embalsamaron. Oye, embalsamaban solamente a los reyes, embalsamaban solamente a las personas de gran prestigio, los lloraban por 70 días, como le hicieron a Jacob, y fue puesta en un ataúd para que se conservara su cuerpo, porque él había dado órdenes también de que su identidad no estaba aquí en este mundo, su identidad estaba en las cosas del Señor, en las promesas de Dios. Por eso cuando ellos salieron de Egipto, se llevaron el ataúd, los huesos de José, y los depositaron en la tierra de Canaán, conforme él lo había dicho. Así concluye la Biblia, el capítulo de Génesis, con un ejemplo poderoso de una persona que como nosotros es un vaso de barro, pero que tiene un tesoro adentro. ¿Qué entonces vamos a envidiarle nosotros a la gente? ¿Su fama? ¿Su riqueza? ¿Su poder? ¿Su influencia? ¿Qué vamos a imitarles? ¿Qué vamos a envidiar de ellos? Es necesario tener los modelos correctos, ¿no? Eclesiastés 6:8 dice: ¿qué más tiene el sabio que el necio? Pero todos mueren igual, el necio y el sabio. ¿Qué más tiene? ¿Qué ventaja tiene el sabio? Dice: ¿qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Dice Eclesiastés 6:8. ¿Qué más tiene? Pues la sabiduría práctica, que es el Señor, ¿verdad? En su propia vida. Porque si todo se acaba todo absolutamente. El depender del Señor, no depender ni de contactos, ni de riquezas, ni de fama, ni de popularidad, ni de aplausos, ni de todo lo que el hombre le gusta. Un pobre que supo caminar entre los vivos fue José. Caminó así con Potifar, caminó así también en la cárcel, caminó así en palacio y acabó su vida, pues maravillosamente, ¿no? Qué bonito que Dios nos conceda acabar así, ¿verdad? Acabar la carrera igualmente, por su gracia y su poder. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por estos modelos correctos que hay en tu palabra, pues no como los modelos que conocemos en el mundo, que pues nosotros normalmente también somos seducidos y creemos que ahí está la dicha. Pero no, Señor, las riquezas espirituales son verdaderas riquezas. Te damos muchas gracias por estos dos modelos, Jacob y José, y la vida y la visión que ellos tuvieron. Te damos muchas gracias por ello. Te agradecemos y sobre todo te agradecemos por el gran perdón que nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te alabamos. Amén, Señor. Muy bien, terminemos entonces cantando un corito que se llama, es el canto número 389. Busquen entonces el canto 389. Todo lo pagó. Al Señor oí decir, tu fuerza nada es, hijo de debilidad, tu fortaleza en mí está. Ahora veo, Señor, que solo tu poder al leproso lavará
y la dureza quitará. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. En su trono esté completo ante él, mi boca repetirá: Cristo mi alma rescató. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Por último, cantemos Abre mis ojos, Señor. Es el canto número 371. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, para mirarte, para mirarte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, para mirarte, para mirarte. Bendita estoy sublime, brillando en la luz de tu gloria, contemplando amor y poder, y así ver tus maravillas. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, para mirarte, para mirarte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos,
mis ojos, Señor, para mirarte. Santo, 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 santo. Abre mis ojos, Señor, para mirarte. Santo, 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 santo. Abre mis ojos, Señor, para mirarte. Santo, 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 santo. Abre mis ojos, Señor, para mirarte, para mirarte, para mirarte. Muy bien, terminamos nuestra reunión. Que Dios les bendiga.